la materia que corresponde a este semestre, la cual es nosología y clínica quirúrgica de tórax y vascular periférico. El primer tema que corresponde, según nuestro temario, es evaluación del trauma en general. Entonces, el día de hoy pues lo vamos a presentar mi compañero Samuel Tehuacanero Regules y yo, Yael Omar García Cadena. Entonces, realmente es interesante cómo ha ido evolucionando la historia del manejo de los pacientes politraumatizados a lo largo del tiempo. Como ustedes bien lo saben, existen muchas guías de las cuales nos podemos basar, y bien ayer el doctor nos dijo dos referencias bibliográficas muy importantes, pero también para el manejo de los pacientes traumatizados se creó en los años 70 el ATLS. Y la creación del ATLS, a mi criterio, pues fue muy necesaria y impactó de manera muy positiva en la sociedad y en el aspecto pues médico, debido a que gracias al ATLS realmente se han salvado demasiadas vidas. Y la historia propia de cómo se crea pues es también curiosa, porque el doctor que lo crea pues iba viajando con su familia en un avión, justo el avión que se ve en la imagen de la presentación, y entonces por las inclemencias pues del ambiente, la visibilidad se nubló y entonces ellos chocaron contra unos árboles y el avión se desplomó y entonces todos cayeron y se accidentaron. Entonces el momento en el que él necesitó la atención médica, ver a sus hijos traumatizados, a su esposa, él mismo sentirse pues vulnerable médicamente, lo hizo hacer el siguiente comentario que les pongo ahí. Este doctor es el doctor Steiner, y entonces él dijo que cuando él puede proveer atención o una mejor atención pues en un lugar con recursos limitados para que sus hijos y él recibieran atención primaria pues con facilidad. O sea que para él fue difícil que, digamos, lo atendieran de manera adecuada en el momento en el que él necesitaba esa atención. Y entonces por eso él hace ese comentario de que hay algo equivocado con el sistema y por ello, pues, este sistema tenía que ser cambiado. Y entonces, respecto a esta crítica que él hace, el doctor Ronald Craig le responde y le dice que antes de culpar a los médicos por no atenderlo como se debía, pues él debía primero enseñarlos. Y entonces ahí es como surge la historia de la TLS a partir de este evento en 1976 por los doctores Steiner, que es quien sufre el accidente con su familia, y el doctor Ronald Craig. Y entonces de ahí, teniendo eso en mente, pues vemos un poquito de la experiencia de él y el por qué es tan reconocido pues ese programa del manejo de los pacientes traumatizados. Y no solamente es porque le pasó a un médico, a un cirujano de trauma, pues esa situación o ese evento desfavorable, sino que actualmente se registran que, fíjense, más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones o actos de violencia. ¿Qué quiere decir? Que, pues muchas personas, ahora en este minuto que está transcurriendo, pues están muriendo 9 personas, ¿no? Y se estima también que 5.8 millones de personas también mueren cada año por lesiones no intencionales y por actos de violencia. Entonces, vean cómo el trauma realmente forma gran parte de las causas de mortalidad en las personas. De hecho, en la población joven, la primer causa de muerte, pues es el trauma. Y de allí que el trauma en general, en la población en general, corresponde al 18% de la carga mundial de enfermedades. Ahora bien, el mismo ATLS nos pone esta gráfica donde vemos nosotros el porcentaje de digamos, de causas por las que muere la gente, digamos, por trauma. Vean cómo es el 23% que corresponde a los accidentes de tránsito, guerras, homicidios, suicidios, ahogamientos y demás, como lo pueden ver ahí. Y esto en el contexto de la materia, pues es importante debido a que aquí se pide que se hable de la evaluación del paciente con trauma en general. Sin embargo, pues la mayoría de accidentes de tránsito impactan en la región torácica, el hecho de que el volante golpee el tórax genera lesiones graves que ponen en peligro la vida. Entonces vean cómo los accidentes de tránsito pues forman una parte importante de la estadística de la mortalidad de estos pacientes. Ahora, es importante también que nosotros conozcamos algo que se llama distribución trimodal de la muerte, la cual
pues su nombre lo dice trimodal, quiere decir que hay tres modos, por lo cual existen tres picos que se describen como muy importantes conocerlos para el médico. El primer pico es aquel en el que el paciente muere a los segundos o a los primeros minutos del trauma. Esto generalmente es debido a la apnea que sufre el paciente cuando existe una lesión en el encéfalo, en la médula espinal, en la región torácica, una ruptura cardíaca, una ruptura de grandes vasos, de la aorta, pues el paciente muere en segundos porque es muy difícil que llegue a un centro de trauma certificado con una ruptura de aorta, por ejemplo, ¿no? Y el segundo pico de muerte corresponde a aquellas muertes que surgen en minutos a horas y generalmente estas se deben a hematomas que tienen aquellos pacientes secundarios al trauma principal, hematomas epidurales, subdurales, hemoneumotórax, contusiones cardíacas y demás. Y el tercer pico de muerte en aquellos pacientes traumatizados es aquel que va de los días a las semanas y generalmente se debe a que no se corrigió o no se hizo una correcta evaluación secundaria, que es uno de los pasos que vamos a ver en la evaluación de estos pacientes. Y por tanto el paciente terminó con sepsis, con una disfunción orgánica múltiple y pues propiamente perdiendo la vida. Ahora, el ATLS, por ejemplo, también nos dice tres conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estemos manejando o estemos trabajando con pacientes traumatizados. Y entonces, pues esto se deberá adaptar al ambiente donde nosotros estemos trabajando. El primero de estos conceptos importantes, pues es que lo primero que debemos de buscar en estos pacientes es preservar la vida. Y el segundo punto es que no por querer dar un diagnóstico definitivo, digamos, hagamos a un lado el tratamiento urgente de estos pacientes. Y el último que dice que una historia clínica inicial, detallada, no es esencial para que nosotros podamos brindar la evaluación y el tratamiento a aquellos pacientes con lesiones agudas que pongan en riesgo su vida. Entonces no es bueno, no es tan fundamental que pongamos a hacer una historia clínica detallada, preguntar los antecedentes no patológicos y demás, sino proveer primero la atención primaria para salvaguardar la vida del paciente y una vez que esté en condiciones, esté estable el paciente, pues nosotros ya podremos hacer una evaluación secundaria correcta y entonces buscar el origen definitivo de qué fue lo que puso en riesgo la vida del paciente y tratar de corregirlo. Ahora bien, la edición más actual del ATLS es la 11ª edición, de la cual basamos la mayor parte de la presentación. Sin embargo, también se ocuparon algunos otros artículos, literatura en inglés, principalmente de los últimos 5 años, donde nosotros vemos esta figura que es muy importante que se menciona en la guía para el manejo inicial de estos pacientes. Vean cómo lo primero pues es dar una evaluación primaria correcta y consiste en nada más y nada menos que lo que siempre nos repiten en las clases de urgencias, que es el X, A, B, C, D, E, y dar la resucitación si es que el paciente lo necesita. Recuerden que únicamente cuando el paciente está en paro, ¿no? Hay un paro presenciado, pues se cambia en vez de A, B, C, D, a C, A, B, ¿no? Y así. Muy bien. De ahí, pues debemos de hacer la evaluación primaria, debemos hacer una reevaluación, hacer una evaluación secundaria. Luego, ver si este paciente, tras la evaluación secundaria, una vez que ya está estable, ver si podemos brindarle el apoyo que el paciente realmente necesita o si el manejo médico que el paciente necesita se sale de nuestras manos y de nuestro conocimiento. Porque si es así, debemos determinar si el paciente necesita ser trasladado a un centro más avanzado, a un hospital de tercer nivel, donde puedan brindarle el manejo que el paciente necesita. Y obviamente, si nosotros ya hicimos todo esto, está el paciente estable, necesita un procedimiento que no podemos ofrecer, pues va a terminar siempre en darse el manejo definitivo a estos pacientes con el fin pues de preservar su vida y pues corregir la situación que esté ocasionando pues la situación desfavorable. Posteriormente vamos a conocer la epidemiología que nos va a platicar mi compañero y propiamente entraremos al tema de cómo manejar estos pacientes. Bueno, ahora pasando con la epidemiología. No sé si soy el único que no ve tus diapositivas. ¿No las ves? No. A ver.
A ver. A ver, vuelvas a presentar, porfis. Ya estoy en tu pantalla. ¿Ya? Ya. Bueno, este, continuando con la epidemiología, vamos a tener que la patología traumática va a representar el cuarto lugar de muerte a nivel México. En tan solo en 1997 murieron 38 por cada 100,000 personas dados a accidentes o a cualquier patología traumática. En Estados Unidos murieron alrededor de 150,000 personas por trauma, pero son más de 450,000 las que sufren lesiones y todas cursan con alguna u otra incapacidad. La siguiente. Ahora bien, ¿qué es el trauma? Según la Committee on Trauma American College of Surgeons, es una herida o lesión caracterizada por una alteración estructural o desequilibrio fisiológico por exposición aguda, ya sea a energía térmica, energía eléctrica, química o mecánica. La siguiente, porfis. Sí, ya le pasé, no sé si la ves o otra vez no se ve. No sé. Ya. ¿Ya? Ya. La identificación de los mecanismos de producción del trauma nos va a permitir recordar, evaluar y descartar las lesiones que se asocian comúnmente con los diferentes mecanismos. La cinemática del trauma va a explicar los tipos de lesiones causadas por caídas, heridas por armas punzocortantes, heridas por armas de fuego, accidentes automovilísticos y lesiones por explosivos. La siguiente. Ahora bien, ¿qué es la cinemática? Es parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo. Esto siguiendo las leyes de Newton, que en la primera tenemos que el movimiento, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo, mientras que un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que sea detenido por alguna fuerza externa. La siguiente. ¿Ya lo pasaste, bro? Ya la pasé, pero creo que va lento, ¿no? Ajá, creo que sí. Sí, no. Ah, Bueno, la segunda ley nos habla de que una fuerza que actúa sobre un cuerpo le da una aceleración proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y como tercera ley tenemos que cuando un cuerpo actúa sobre otro cuerpo con una fuerza, esta llamada fuerza de acción, el segundo cuerpo también actúa sobre el primero con una fuerza de acción del mismo tamaño. Es decir, a toda acción, una reacción. La siguiente. Ya. Ahora bien, los mecanismos de producción del trauma vamos a tener la cavitación, la sobrepresión, la compresión y el desgarro. En cuanto a la cavitación, es cuando un objeto golpea un cuerpo, las partículas de tejido son desalojadas de su posición y chocan con otras partículas de tejido en la cavidad, es decir, pues, por ejemplo, en los intestinos, en a lo mejor un accidente automovilístico, pues pueden chocar entre sí y esto podría llamarse cavitación. Una sobrepresión cuando una cavidad es comprimida de manera más rápida que el tejido que la rodea. Por ejemplo, en alguna compresión de médula. La siguiente. La compresión que ocurre cuando una parte del cuerpo o de un órgano continúa moviéndose luego de una estructura a la cual está atorada, va a parar de moverse. O el desgarro, que las fuerzas de compresión son semejantes a colocar un órgano sobre una mesa de acero sólido y golpearla con un martillo. También tenemos las lesiones por explosión, que vamos a dividirla en lesión primaria, lesión secundaria y lesión terciaria. En cuanto a la lesión primaria, pues podemos tener la aspiración del propio humo, alguna ruptura de los tímpanos por la propia explosión, el daño por el proyectil, la sobrepresión a todos los órganos huecos y llenos de aire.
La siguiente. En cuanto a las lesiones secundarias, va a ser objetos que vuelan durante una explosión que puedan herir al paciente. Y lesión terciaria, el trauma que sufra la víctima al ser golpeada contra otra superficie por la onda de choque. También tenemos las heridas por arma punzocortante y arma de fuego. Las heridas por arma cortopunzantes son causadas por un objeto agudo que penetra los tejidos. Esto implica una gran transferencia de energía y hace que la extensión de las heridas dentro de las cavidades corporales sean altamente impredecibles. Los proyectiles de alta velocidad tienden a crear más destrucción tisular a lo largo de su recorrido debido a efectos de cavitación temporal y fragmentación. Tenemos también los mecanismos de producción del trauma más frecuente en los accidentes automovilísticos, que es el impacto frontal en un accidente automotor, que es la colisión que ocurre entre el vehículo y un objeto enfrente del vehículo en movimiento y por lo cual el vehículo se detiene o se reduce su velocidad abruptamente. También tenemos los mecanismos arriba y sobre, abajo y debajo. Arriba y sobre es la cabeza, es el punto sobresaliente y lo primero que va a chocar, y en el momento en el que choca con el parabrisas o el espaldar del asiento delantero se detiene, pero el torso no, ocasionando lesiones de columna cervical, cabeza y tórax. En el mecanismo abajo y debajo, si la tibia o la rodilla son el punto donde se produce el mayor impacto, entonces el fémur ejerce resistencia sobre la tibia, produciendo luxaciones y daños a los vasos popítleos. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya le cambié, pero no sé si ya la ves. No. Bueno. O a ver, la dejo de presentar otra vez y lo vuelvo a poner. Bueno, si no le sigo leyendo, ya ahorita. ¿Ahí ya la ves? Sí. La siguiente, por favor. Okay. También tenemos los mecanismos de producción del trauma más frecuentes en los accidentes que involucran a las motocicletas, que va a ser el impacto frontal, el impacto lateral o angular, la eyección y la caída de la motocicleta. En cuanto al impacto frontal, va a ser un impacto lateral o angular por la eyección y la caída de la motocicleta. Un impacto frontal puede resultar en la eyección o contacto con la cabeza, provocando un traumatismo craneoencefálico o alguna ruptura de las costillas en tronco o fémures en manubrio. El impacto lateral o angular puede ocasionar fracturas o lesiones de tejidos blandos de las extremidades inferiores secundarias o contacto o compresión. En cuanto a la eyección, frecuentemente y la mortalidad o lesiones severas de la cabeza, tórax y abdomen es similar a las eyectadas en los accidentes automovilísticos. Ya le cambié, pero parece que no quiere pasar, ¿verdad? Disculpen, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, a ver. Voy a salirme tantito de la reunión y voy a volver a entrar a ver si ya mejora.
Bueno, ahí ya está. Continuando con lo que decía mi compañero, pues ya vieron que existen múltiples mecanismos de lesión y pues estos mecanismos de trauma dependen propiamente del evento en el que se vea comprometido el paciente. Principalmente, como les platicaba yo hace rato, si se acuerdan de la gráfica, veíamos que la mayoría de pacientes sufrían accidentes automovilísticos y que la mayoría moría por accidentes automovilísticos, de los cuales, en cuanto a las caídas de motocicletas, pues por lo menos aquí en Tehuacán hemos visto que es muy común y que los traumatismos craneoencefálicos generalmente en los pacientes jóvenes se deben a caídas de motocicletas. Y en estos pacientes, pues no solo sufren la eyección de la motocicleta y el golpe y la contusión que reciben, sino que también al momento de salir eyectados y caer, la propia inercia del cuerpo cuando cae contra el asfalto, pues genera quemaduras por fricción, eh, a menos que el paciente choque, digamos, con otro objeto que no esté en movimiento, por ejemplo, un automóvil o alguna pared, entonces esta persona pues no va a sufrir quemaduras por fricción, pero sí generalmente va a tender a tener algún hematoma o alguna fractura de algún hueso. Y como les decía, el traumatismo craneoencefálico es frecuente en aquellos pacientes que tienen accidentes en motocicleta y el hecho del uso de casco de protección, pues es una medida preventiva primaria que puede ayudar a disminuir hasta en un 50% la presencia de estos. Y bueno, ya dentro de esto nosotros debemos de entender que estos pacientes traumatizados, pues por la propia inercia del golpe y estos mecanismos que ya vimos de abajo y debajo, pueden hacer que los órganos internos, al chocar contra las paredes tanto de la cavidad torácica o de la cavidad abdominal, pero en este caso, pues centrándonos en tórax, pues ese golpe puede generar contusiones, ya sea cardíacas, o puede que genere alguna ruptura de algunos grandes vasos, si el paciente ya tenía algún aneurisma o alguna situación que predispusiera a que el endotelio vascular esté más debilitado, pues este movimiento rápido, sí que al final del día pues es como un resorte, ¿no? Que se estira y después se vuelve a su digamos, situación normal, pues puede hacer que se lesionen estas estructuras y entonces que el paciente tenga un shock. Habrá de entender que el shock no siempre, cuando escuchamos esa palabra, hace referencia a que el paciente tenga hipovolemia, esté perdiendo sangre y tenga un shock hemorrágico, sino recordemos que existen varios tipos. El shock cardiogénico, que también se ve presente en estos pacientes cuando tienen una contusión miocárdica, que vimos que en estos pacientes pueden morir en los primeros segundos a minutos del accidente y puede condicionar un taponamiento pericárdico y este paciente pues tiene disminuida la fracción de eyección y pues a la larga también va a tener hipoperfusión tisular porque la sangre no puede eyectarse de manera correcta y no puede llegar a los órganos de manera normal. El shock hemorrágico que se ve presente también en aquellos pacientes, en la mayoría los pacientes que tienen accidentes automovilísticos y pues aquí tienen pérdida significativa del volumen sanguíneo. Generalmente, como lo dice aquí, la presentación es más común en aquellos pacientes que tienen algún trauma, los pacientes con shock obstructivo, que también se ven muy presentes en estos pacientes, un paciente que tuvo un accidente automovilístico, que tuvo una fractura de una costilla, que generó un neumotórax a tensión y pues por tanto tiene un shock obstructivo, porque pues evita el flujo sanguíneo de manera normal al cuerpo. Y el shock neurogénico, que veíamos también que las principales causas de muerte en el primer pico de mortalidad, que era de segundos a minutos, era por lesiones de médula espinal o del encéfalo. Y entonces aquí el shock neurogénico se suele presentar en aquellos pacientes que tienen lesiones medulares y se pierde el tono simpático y la vasodilatación. Entonces, si nosotros recordamos, pues nuestro sistema nervioso autónomo se encarga de regular el tono de los vasos y por tanto, pues estos pacientes no pueden mantener una hemostasis vascular y el flujo sanguíneo se ve afectado y por tanto, pues la perfusión también de los tejidos se ve afectada y estos pacientes tienen un pronóstico malo. Y por ello, también es importante que conozcamos un poco cómo responde el cuerpo cuando se ve presente una hemorragia y el cuerpo principalmente tiende a compensar, a tratar de buscar con sus mecanismos propios mantener una perfusión normal para que el paciente pues no sufra una lesión orgánica múltiple de inmediato y pues pierda la vida. Vean que esto depende del porcentaje de sangre que el paciente pierde. Si pierde el menos del 15%, no vamos a ver cambios hemodinámicos significativos. Entonces, esto para nosotros, a mi criterio, es muy importante porque el hecho de que nosotros estemos viendo al paciente en la sala de urgencias, pues debemos de estar pensando todo esto, ¿no? ¿Cómo es
que responde el cuerpo a la hemorragia, qué es lo que yo puedo encontrar. Vean que cuando se pierde el 15 al 30%, el paciente entonces llega taquicárdico, tiene disminución de la presión de los pulsos, pero aún tiene la presión arterial preservada. Vean entonces que a partir del 15 al 30% de pérdidas, el paciente puede presentar taquicardia. Pero no es una taquicardia tan marcada como la que se ve en aquellos pacientes que pierden ya del 30 al 40% del volumen circular sanguíneo. Estos pacientes, aparte de la taquicardia marcada, ya tienen hipotensión, tienen taquipnea, tienen oliguria y pues clásicamente nos están marcando el cuadro clínico de un paciente con choque hemorrágico. Y en aquellos pacientes que tienen más del 40% de las pérdidas, pues ya tienen una hipotensión severa, ya tienen alterado el estado de conciencia por la disminución del volumen de la presión de perfusión cerebral, tienen anuria y entonces empiezan a cambiar el metabolismo celular normal, que recuerden que nuestras células pues tienen un metabolismo aeróbico, entonces esto cuando se ve alterado cambia a ser un metabolismo anaeróbico y por tanto se empieza a producir lactato. De allí que el hecho de que nosotros en la evaluación primaria podamos medir niveles de lactato nos hará pensar si el paciente está en un choque hemorrágico o no, nos puede ayudar. Y entonces ya propiamente cuando el paciente llega con nosotros debemos de entender que el manejo del paciente traumatizado se divide en dos etapas, en el manejo prehospitalario y en el manejo hospitalario. En el manejo prehospitalario, pues es propiamente quien se encarga allí, los paramédicos, los técnicos en urgencias médicas, que tienen pues que empezar a poner soluciones si es necesario, o tienen que poner un torniquete, comprimir, alguna herida que esté sangrante. ¿Para qué? Pues para preservar la vida de este paciente. Incluso en países de primer mundo ya está autorizado la aplicación de ácido tranexámico incluso antes de que el paciente llegue a urgencias para disminuir la probabilidad de que este paciente tenga o haga problemas vasculares. Y pues esto dependerá del lugar en el que nosotros estemos y de la capacitación que tenga el personal que atienda al paciente de manera prehospitalaria. Ahora, dentro de la evaluación hospitalaria, lo que debemos hacer nosotros en primer lugar, pues es verificar el triage. Y aquí no es otra cosa más que evaluar inicialmente a este paciente que tiene un trauma y determinar con qué urgencia necesita brindársele la atención médica a este paciente. Vemos que en el triage de urgencias clásico hay 5 niveles de urgencia. El primero, que es aquel paciente que necesita atención inmediata, y de ahí hacia el 5 son aquellos pacientes que pueden tener más tiempo para ser atendidos. De allí el por qué un paciente con gripa cuando llega al servicio de urgencias pues no se atiende de manera rápida porque pues puede haber otro paciente que tenga una patología que esté comprometiendo su vida que necesita atención primaria. Entonces, vean ahí los colores. El rojo es aquel que necesita atención inmediata, el naranja de 10 a 15 minutos que puede esperar, el amarillo hasta 1 hora, el verde que puede esperar 2 horas y el azul hasta 4 horas. Muy bien, entonces otra cosa de las que debemos de evaluar en estos pacientes que ingresan a urgencias con un traumatismo, pues es la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow, pues su nombre lo dice, Glasgow se creó en la ciudad de Glasgow y generalmente se hizo para aquellos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, aunque se aplica muy bien para pues, cualquier patología neurológica porque predice el estado de conciencia del paciente. Y pues es muy fácil de entenderla. Acuérdense que va ascendente, 4, 5, 6, la función ocular, verbal y motora. Y aquí lo único que sería bueno recalcar es que la actividad motora, pues si el paciente está hemipléjico, por ejemplo, no vamos a valorar el hemicuerpo que está con la parálisis, sino tenemos que evaluar la mejor respuesta motora, en este caso, pues en el hemicuerpo que sí puede movilizar el paciente. Y de aquí que un paciente que tiene una lesión torácica, pues también puede tener compromiso neurológico y puede tener también un traumatismo craneoencefálico. Y ya meramente recuerden que aquel traumatismo leve o menor es aquel que va del Glasgow de 14 a 15, el moderado que va del Glasgow de 9 a 13 y el grave que va en un Glasgow menor a 9. Esto no solamente sirve para ver si mi paciente tiene un traumatismo craneoencefálico o no, por escala de coma de Glasgow, sino porque recuerden que a menor de un puntaje de 8 en la escala de coma de Glasgow, estos pacientes tienen ya un estado de conciencia muy deteriorado, tienen coma, y entonces por tanto requieren un manejo avanzado de la vía aérea y pues ponerles un tubito endotraqueal para que el paciente pueda mantener los volúmenes de oxigenación normales.
Ahora, hay otra escala también muy importante que resaltan las guías, que es el Trauma Score, que mide el porcentaje de supervivencia en estos pacientes. Es muy fácil calcularla porque si se dan cuenta, solamente tiene tres parámetros a evaluar: la escala de coma de Glasgow, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Entonces, vean, habíamos dicho que conforme el paciente va perdiendo mayor volumen sanguíneo, va aumentando la frecuencia respiratoria también y va disminuyendo la tensión arterial sistólica. Y también va disminuyendo la escala de coma de Glasgow. Ya veíamos que aquellos pacientes que pierden más del 40%, pues ya tienen un deterioro claro del estado de conciencia. Entonces, nosotros primero debemos de evaluar el Glasgow del paciente. Acuérdense que el Glasgow, el puntaje menor es 3 y el mayor es 15, lo normal en cualquier paciente pues, es 15. Y pues primero, ya evaluamos nuestro Glasgow, lo tenemos en mente, vemos cuál es la tensión arterial sistólica de este paciente y evaluamos la frecuencia respiratoria. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene los valores 4, 3, 2, 1 y 0. Si mi paciente, digamos, tiene un Glasgow de 9 a 12, pues yo le doy 3 puntos. Tiene una tensión arterial sistólica de 76 a 89, entonces le doy otros 3 puntos. Y tiene una frecuencia respiratoria mayor a 29, entonces le doy otros 3 puntos. Si yo sumo esos 3 puntos, perdón, ese puntaje, estos 3 parámetros, pues me da un puntaje de 9, ¿no? Y entonces vean aquí que nos dicen que de 13 a 16 puntos el paciente tiene un trauma leve, de 9 a 12%, perdón, de 9 a 12 puntos tiene un trauma moderado y menor a 8 tiene un trauma grave. Entonces nuestro paciente, digamos imaginario, tendría un trauma moderado y pues requiere atención pues médica de urgencia, ¿no? Y dentro de la revisión primaria también estos pacientes, primero debemos de ver esta brecha que tenemos en los pacientes. Debemos de ver si este paciente está cursando con una lesión multisistémica, que si este paciente tiene un trauma de un sistema aislado y pues aplicar la mnemotecnia X, A, B, C, D, E. Recuerden que la X es una hemorragia exsanguinante que por la agudeza de la situación pues compromete de manera importante la vida y habrá que solucionarla primero y después asegurar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. Ahora, dentro de esta valoración inicial, eh, tiene que ver con el complemento con la valoración prehospitalaria, porque habrá momentos en los que los técnicos en urgencias te avisen que va un solo paciente, pero habrá momentos en los que te digan vienen 20 o vienen 10. Entonces dependeremos también de ellos para nosotros prepararnos. Dentro de la preparación para manejar a estos pacientes con trauma, hay que primero la bioseguridad, ver nuestra seguridad, si necesitamos guantes, alguna bata estéril, gafas, mascarilla, para preservar nuestra salud también, que eso es muy importante. Pedir apoyo, no es lo mismo reanimar a un paciente tú solito a que lo reanimes con un equipo multidisciplinario. Incluso en el ATLS te dice que la evaluación, que al paciente no debes hacerle una evaluación secundaria sin antes haber terminado de hacer la evaluación inicial o la evaluación primaria. Pero te dice, si tú estás solo, primero haz tu evaluación inicial y después haz la evaluación secundaria. Sin embargo, si son más, tienes un equipo multidisciplinario, mientras tú estás haciendo la valoración inicial, alguien más está haciendo la valoración secundaria, está hablando con el familiar, si mi paciente está inconsciente, preguntando si tiene alergias, si tiene alguna situación que me importe a mí como médico tratante, pues para darle un manejo adecuado. Entonces, es importante tener un buen equipo y pues la información sobre las circunstancias del evento. Es importante que te platiquen cómo fue la situación, cómo fue el accidente, para que tú puedas pensar cómo fue la cinemática del trauma, qué mecanismo de trauma pudo tener mi paciente y por tanto cuáles pueden ser mis diagnósticos diferenciales que pueden estar condicionando la vida de este paciente. Ahora, aquí en la preparación, pues obviamente yo necesito preparar mi material necesario para la atención de este paciente. Si necesito poner, si mi paciente tiene un neumotórax, si necesito poner pues ahí un tubito, pues necesito tener mi material preparado. Debo de establecer el contacto verbal con el paciente siempre, ver si está consciente, pues yo puedo establecer este contacto. Si el paciente está estuporoso o está somnoliento, pues será más complejo y siempre identificarse para que el paciente sepa qué es lo que vas a hacer y quién eres tú, propiamente porque le vas a brindar esta atención médica. Ahora, las guías dicen que incluso explican muy bien, paso a paso, la mnemotecnia X, A, B, C, D, porque
es bien importante que sepamos aplicarla cuando estemos en el contexto de un paciente con trauma. Si nosotros vemos un paciente con una hemorragia exsanguinante, vean que hay una pirámide, así como la pirámide de la evidencia médica, donde los metaanálisis están hasta arriba y las revisiones bibliográficas hasta abajo. Aquí, lo primero y lo más importante es controlar esa hemorragia antes incluso de que yo valore la vía aérea, ¿no? Entonces, si mi paciente está perdiendo mucha sangre, ¿no? Tiene una lesión de la arteria femoral, ¿sí? O de la arteria braquial, pues deberemos evitar que este paciente tenga una pérdida considerable de sangre y pues por tanto tenga un choque hemorrágico y el paciente se muera. En el ámbito prehospitalario se puede poner un torniquete tan cerca como sea posible. Esto debe ser importante, pues, conocer lo que cada vez está en desuso, pero aún sigue siendo una técnica importante para preservar la vida, siempre en el manejo prehospitalario. Y ya dentro del manejo prehospitalario, pues deberemos utilizar agentes hemostáticos con presión directa, o incluso si se tiene la capacidad, si hay un cirujano vascular por ahí, pues reparar el vaso a manera de que este paciente, pues, preserve la vida. En el manejo de la vía aérea, se debe evaluar la vía aérea del paciente y recordar el contexto en el que esté mi paciente. Si mi paciente tuvo un accidente de trauma, ¿no? En un accidente automovilístico, y el coche de pura casualidad, ¿no? Se incendió y el paciente se quemó y tiene una herida grave, tiene, aparte de una lesión de tórax, ¿no? Piensen que tiene un hemoneumotórax y tiene, que se quemó y tiene, pues, una quemadura de la vía aérea. Pues siempre que vean ustedes un paciente con una quemadura en la vía aérea, deberán de hacer un manejo avanzado de la vía aérea antes de que el edema se los impida. Entonces, la evaluación de la vía aérea es bien importante porque esto nos va a decir qué es lo que debemos de hacer con estos pacientes. Entonces, pues vean, si el paciente tiene restricción de la movilidad vertebral, debemos de mantener una posición neutra, pues para evitar lesionar la médula espinal. Debemos de limpiar sangre, algunas sustancias corporales o cuerpos extraños que puedan evitar o comprometer la vía aérea de este paciente. Ya posteriormente veremos cómo se pueden utilizar otras pues, maneras para mantener esta vía aérea permeable, una traqueotomía percutánea y demás. Pero pues en el manejo inicial siempre deberemos de hacer esto. Ponerle unas puntas nasales al paciente si lo requiere, una mascarilla reservorio o incluso el manejo avanzado de la vía aérea. Ahora, la ventilación y oxigenación también es un punto muy importante. Primero deberemos ver, una vez que ya evaluemos que la vía aérea esté permeable, ver si el paciente ventila por sus propios medios. Y si no, debemos de auxiliarlo con una bolsa válvula mascarilla con oxígeno suplementario. Esto no lo podremos hacer si mi vía aérea no está permeable. Entonces siempre debemos verificar primero que mi vía aérea esté funcional y ya después ayudar a este paciente. Vean cómo esta respiración o esta ventilación se puede comprometer por varias cosas. Un neumotórax abierto, un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un tórax inestable o un taponamiento cardíaco. Creo que no están viendo la presentación, ¿verdad? Pero bueno, voy a continuar para no perder mucho tiempo. Y la C de circulación y sangrado. Bueno, no sé si Samuel les puedes enviar la presentación para que la vayan revisando igual, por si es que no va al ritmo. Bueno, y la C de circulación y sangrado es también muy importante porque estos pacientes, como ya lo vimos, pues pueden tener múltiples manifestaciones debido a la pérdida de sangre. Primero deberemos comprobar pulsos periféricos, el color de la piel, la temperatura, también la temperatura de la piel, claramente, porque puede que el paciente no tenga, digamos, en el contexto de un paciente traumatizado, no tenga una lesión propiamente de la arteria. Puede que el paciente tenga un síndrome comportamental y esté comprometiéndose el vaso sanguíneo y esté impidiéndose el flujo. Y eso también puede causar que haya un pulso periférico disminuido. Entonces deberemos acoplarnos al contexto médico en el que estemos trabajando. Evaluar el llenado capilar, el pulso, la presencia del pulso, su calidad, su regularidad, mantener una PA mayor a 65. Y aquí el ATLS principalmente nos dice que nosotros cuando tengamos a un paciente con trauma, lo primero que debemos hacer es colocarle 2 vías permeables de calibre grueso. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, ponerle desde el calibre, puede ser 16, 18 hasta el 14. ¿Esto por qué? Porque el paciente
puede necesitar una transfusión sanguínea o puede que necesite volumen. Ahora, si mi paciente tiene datos de que está perdiendo sangre, ¿no? Y entonces yo digo, yo voy a reanimar a mi paciente. ¿Cómo lo debo reanimar? Bueno, es importante hasta cuidar los detalles más mínimos que parecen realmente insignificantes, ¿no? A estos pacientes las guías dicen que se deben de reanimar con soluciones eh, cristaloides que se tienen que calentar incluso de los 37 a los 39 grados para evitar la hipotermia. ¿Cuánto yo le debo de poner? Las guías dicen que tú le debes poner 1 litro de solución y si el paciente con ese litro de solución no mejora, debes de poner una transfusión sanguínea, debes de ponerle un paquete globular, porque no va a responder a las soluciones. ¿Y por qué no es tan recomendable estarle poniendo y poniendo soluciones a ese paciente si no respondió al primer litro de solución que se le pasó? Bueno, porque se han realizado metaanálisis en los cuales se ha visto que si a mi paciente yo le pongo más de 1.5 litros de soluciones cuando lo estoy reanimando, aumento considerablemente el riesgo de mortalidad de mi paciente. Entonces vean cómo el manejo de los líquidos no es tan sencillo, no es de que le va a pasar 1, 2, 3 Harman al paciente, sino hay que evaluar el contexto del paciente. Obvio, si yo no tengo cómo transfundir al paciente en ese momento, pues deberé de buscar la manera de mantener el volumen del paciente. Ahora bien, el manejo de soluciones es bien interesante y tiene pues muchos detallitos que deberemos de cuidar, de los cuales también el control de los electrolitos es bien importante, porque si este paciente aparte llegó con tenía una patología metabólica, tenía una hiponatremia, y al paciente le pusiste solución salina y le repusiste el sodio de manera muy, pues digamos, muy apresurada, puede que generes en este paciente un síndrome de desmilinización osmótica o una milinolisis pontina y pues ya lo friegas al paciente neurológicamente más de lo que podría ya estar, ¿no? Entonces el manejo de los líquidos es muy interesante. El ATLS dice que se pueden calentar. Si no hay un calentador especial para las soluciones, se necesita o se debe, aunque sea en un microondas, calentar esa solución para que el paciente no caiga en hipotermia. Porque si este paciente tiene hipotermia, pues el riesgo de mortalidad aumenta demasiado. Y de allí que si tienes un paquete globular que está mantenido en refrigeración y se lo pasas hacia el paciente, pues ese paciente tiene riesgo de que haga hipotermia. Incluso las soluciones cristaloides que están a temperatura ambiente también generan riesgo de que ese paciente genere hipotermia. Y la de discapacidad y de estado neurológico, pues evalúa el funcionamiento cerebral con la determinación del nivel de conciencia. Ya evaluamos, o mejor dicho, ya hablamos de la escala de Glasgow y ya vimos cómo me puede ayudar a mí a predecir el pronóstico del paciente. Ahora, vean, pues no hay mucho que decir de esto, ya lo platicamos. El Glasgow menor a 8, pues es grave, de 8 a 14 moderado y de 14 a 15 leve. En un Glasgow grave, ¿sí? En un paciente que tiene un Glasgow menor a 8, pues debemos de hacer un manejo definitivo de la vía aérea, o sea, ponerle un tubo endotraqueal. Y deberemos hacer la consulta de neurocirugía, pues para que el paciente el médico o el especialista evalúe qué es lo que está pasando con mi paciente. Si tiene un Glasgow de 8 a 14, pues también deberemos hacer la consulta, pero no amerita en ese instante un manejo avanzado de la vía aérea. Y tiene un Glasgow de 14 o más, pues podemos reevaluar a ese paciente con posterioridad. Y la E de exposición también es bien importante porque diríamos es la última, ¿no? No tiene mucho que ver. Pues sí, sí es importante. Porque aquí debemos desvestir al paciente, ¿no? Tal vez ese paciente está pierde y pierde sangre, pierde y pierde sangre. Y le estamos reponiendo volumen. Pero no lo desvestimos y no vimos que tiene pues ahí clavado algo en la espalda, ¿no? O en el abdomen. Entonces siempre hay que exponer al paciente para revisarlo. Debemos de prevenir hipotermia, ya vimos que la hipotermia aumenta bastante el porcentaje de mortalidad en estos pacientes y aquí debemos de empezar a hacer una historia amplia que veremos que es parte ya de la evaluación secundaria, ver si mi paciente tiene alergias, si tiene una medicación habitual, si tiene alguna patología, la última ingesta de algún medicamento o del ambiente en el que el paciente está expuesto, ¿no? Ahora, aquí también deberemos ver si este paciente tiene ya la necesidad de ser remitido a otro centro, este, a otro centro de atención, ¿no? Si yo no puedo manejar a ese paciente, debería remitirlo. Aquí, esta guía del ATLS nos dice que existen varios peligros, ¿no?
y que los cataloga como peligros latentes. Dice que el paciente puede tener hipotermia que puede estar presente al ingreso. Y entonces para ello nosotros debemos asegurar un ambiente cálido, ponerle alguna mantita caliente y cuando le pasemos los líquidos, si es que vamos a reanimar al paciente con líquidos, pues ver que estén a la temperatura que les mencioné antes de la administración. Y también que la hipotermia se puede desarrollar una vez que el paciente ya está en el hospital. Y aquí vamos a prevenirlo controlando de manera rápida la hemorragia, con los líquidos a la temperatura adecuada, que el ambiente sea cálido y que le pongamos mantitas calientes al paciente. Ahora, dentro de la evaluación primaria, lo más importante es el XABCDE, pero también hay anexos a la evaluación primaria. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo poner o realizar un electrocardiograma al paciente, pero ojo con esto. No porque diga evaluación primaria quiere decir que por aquí llega el paciente y le va a hacer un electrocardiograma. Primero debo ver si mi paciente está estable para hacerle un electrocardiograma, porque nada sirve que mi paciente esté con una pérdida grande de volumen sanguíneo y se me esté muriendo y yo le haga un electrocardiograma. ¿De qué me va a servir hacerle un electrocardiograma a un paciente muerto? No, no me sirve de nada. Entonces primero deberemos estabilizar al paciente y aquí podemos encontrar varios hallazgos principales. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que cuando escuchamos una elevación del segmento ST pensamos en un evento isquémico, ¿no? Pero puede elevarse el segmento ST en aquel paciente que tuvo una contusión cardíaca. Puede que el paciente tenga una actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente en su electrocardiograma tiene una onda P, Q, R, S normal, y cuando nosotros estamos palpando el pulso, ya sea carotídeo, radial, braquial, femoral, pues no lo sentimos. Y entonces ahí debemos hacer manejo de ese paciente. ¿Y qué debo pensar que puede tener ese paciente con actividad eléctrica sin pulso? Puede tener un taponamiento cardíaco, un neumotórax a tensión, un hemotórax y alguna situación que esté comprometiendo la función cardíaca. Y puedo encontrar también una bradicardia en este paciente. ¿Qué me puede hacer pensar? Que el paciente tiene una lesión neurológica, que puede tener una lesión medular y pues de esta manera comprometerse la función también simpática del corazón. También debo de mantener vigilada la oximetría de pulso del paciente. Necesitaré yo también estar evaluando constantemente los niveles de dióxido de carbono. Para eso se puede utilizar una capnografía. Esto principalmente en aquellos pacientes que tienen lesiones neurológicas, porque el dióxido de carbono hace vasoconstricción y si el vaso sanguíneo pues hace vasoconstricción, va a tener una disminución del flujo de perfusión, de la presión de perfusión cerebral, perdón, y entonces el paciente pues, puede tener más deterioro. Y evaluar los gases en sangre, hacer una gasometría también nos puede ayudar y estar evaluando la frecuencia respiratoria, porque ya vimos que entra dentro de la escala del trauma score y nos puede ayudar a ver qué tipo de trauma tiene mi paciente, leve, moderado o grave. Y pues hay algunos cuidados adicionales que podemos realizar a estos pacientes. Podemos ponerles alguna sonda nasogástrica, sí, cuando lo requiere el paciente. Ahora bien, si este paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, no podemos poner sondas nasogástricas si tiene alguna fractura de fosa craneal anterior, porque ya ven ahí los memes, ¿no? De que se va la sonda al cerebro y pues le va mal al paciente. Puedo poner una sonda vesical, sí, cuando mi paciente tiene una lesión renal secundaria que tuvo una lesión renal aguda secundaria que tuvo una pérdida de volumen sanguíneo importante, ¿no? Y entonces yo necesito estar evaluando los niveles de orina de este paciente, ¿no? Para evaluar la función renal. Entonces yo puedo estar utilizando una sonda nasogástrica, si estoy evaluando la escala de choque también, y pues puedo hacer utilidad de exámenes radiológicos dentro de la evaluación primaria. Si tengo por ahí cerquita un fluoroscopio, ¿no? Un arco en 6, le puedo tomar una radiografía al paciente y ver si este paciente tiene un neumotórax, o tiene un hemotórax, o tiene un taponamiento cardíaco, si se ve más grande la silueta cardíaca, y entonces pues ayudarme a ya ir estableciendo también un diagnóstico de qué es lo que le puede estar pasando a mi paciente. Y ya dentro de la revisión secundaria, pues entra ya, digamos, lo más detallado, porque ya ahí vamos a hacer una historia completa, vamos a buscar qué es lo que está teniendo este paciente para corregir el problema de base. Pero yo creo que eso lo vamos a abordar el día de mañana porque ya se acabó la hora. El día lunes, por favor. Ah, perdón, el día lunes, cierto. Pues sí, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Les comento por aquí de una vez que el día domingo vamos a tener una cirugía de tórax, una toracoscopía para drenar un empiema. Me pidió el doctor que le solicitara que 3 de ustedes asistan. Ya nada más les confirmo el día de mañana si va a ser domingo 9 a.m. o domingo 12 p.m., pero si quiere que vayan por lo menos 3 de ustedes, porque son cirugías muy raras. Entonces, sobre todo en la ciudad, para que tengan la oportunidad de ver este tipo de cirugías que, pues, al final forma parte de la materia.